Si crees que los caracoles son lentos, aburridos y poco interesantes, espera a escuchar esto, porque lo que vas a descubrir te va a dejar completamente descolocado. El cuerpo de un caracol es una obra maestra de ingeniería biológica diseñada para sobrevivir, conquistar y sorprender. Lo primero que llama la atención, claro, es su caparazón. Pero ese no es solo un escudo cualquiera, es su casa portátil, su armadura y su escondite. Lo lleva encima como un guerrero medieval que nunca se quita la coraza. Y lo más increíble es que no se lo encuentra ni lo hereda, lo construye él mismo desde que nace. Está hecho de carbonato cálcico, y si el caracol no ingiere suficiente calcio, su concha se vuelve blanda, se rompe o incluso deja de crecer. Así que, en cierto modo, su fortaleza depende de lo que come. Su cuerpo blando se desliza gracias a una técnica que parece de ciencia ficción, una especie de cinta transportadora hecha de músculo que se contrae y relaja en ondas. Lo acompaña con una sustancia viscosa que produce él mismo, ese moco resbaladizo que todo el mundo conoce. Pero no es un simple lubricante, es su truco mágico para escalar paredes, moverse sobre cuchillas de afeitar sin cortarse o cruzar caminos abrasadores sin quemarse. Literalmente puede andar sobre cuchillas y salir ileso. Esa baba también sirve para orientarse, dejar rastro e incluso para enviar señales químicas a otros caracoles. Es su teléfono, su GPS y su escudo antibalas, todo en uno. Y si te parece que los caracoles no tienen nada que ver con la velocidad, espera. Porque aunque son lentos moviéndose, tienen reflejos fascinantes. Sus ojos están en el extremo de 2 tentáculos retráctiles. Si sienten peligro, los recogen en milésimas de segundo como si se encogieran de susto. Además, tienen otros 2 tentáculos más abajo, que usan para tocar y oler. Es decir, su cara es como una navaja suiza, 2 brazos para ver, otros 2 para olfatear y explorar. Y no tienen pulmones como nosotros, ni agallas como un pez. Respiran por un agujero en su cuerpo que abre y cierra como una válvula. Sí, respiran por un lado del cuerpo. Pero lo más extraño empieza cuando hablamos de su forma de alimentarse. El caracol no tiene dientes como los nuestros, tiene una lengua que parece una cinta de lija. Se llama rádula, y está cubierta con miles de diminutos dientes afilados que raspan la comida como si fuera papel de lija viviente. Algunos caracoles marinos incluso tienen dientes tan duros que podrían rayar el acero. Y esto no es una exageración. En pruebas de laboratorio, se ha comprobado que la estructura de esos dientes rivaliza con la dureza de los materiales industriales más resistentes. Además, los caracoles son unos campeones del ahorro energético. Pueden entrar en un estado parecido al sueño profundo y quedarse así durante días, semanas o incluso años si las condiciones no les convienen. Hay especies que hibernan cuando hace frío y otras que estivan cuando hace calor. Lo curioso es que durante ese tiempo no comen, no se mueven y apenas respiran. Simplemente se encierran dentro de su concha y cierran la entrada con una especie de tapón seco hecho de baba endurecida. Y ahí se quedan, como congelados en el tiempo, esperando que todo mejore. Pero no todo es lentitud y pausa. Hay especies que viven en zonas tan extremas que han desarrollado habilidades que parecen sacadas de otro planeta. Algunos caracoles terrestres pueden trepar por superficies totalmente verticales o incluso por el techo, gracias a su baba que actúa como pegamento. Y otros, marinos, han perfeccionado técnicas de caza que parecen propias de un depredador letal. Lanzan un arpón venenoso con una rapidez asombrosa para atrapar a sus presas, algo que nadie esperaría de una criatura tan aparentemente inofensiva. Todo eso, sin cerebro como el nuestro, sin patas, sin garras ni colmillos. Solo un cuerpo blando, una concha dura y un repertorio de trucos que muy pocos conocen. Y eso que aún no hemos llegado a lo más raro. Si todo lo anterior te pareció extraño, espera descubrir cómo se reproducen los caracoles, porque aquí es donde las cosas se vuelven realmente surrealistas. Para empezar, la mayoría de los caracoles terrestres son hermafroditas. Eso significa que cada individuo tiene órganos reproductores masculinos y femeninos al mismo tiempo. No tienen que elegir si son macho o hembra, lo son todo a la vez. Pero eso no significa que se reproduzcan solos. Aunque podrían, lo normal es que busquen pareja. Y cuando se encuentran dos, comienza un ritual que puede durar horas e incluso más de un día. Uno de los momentos más peculiares de este ritual es lo que se conoce como el dardo del amor. Sí, suena poético, pero es algo bastante literal. Algunos caracoles disparan un pequeño proyectil calcificado parecido a una aguja, que clavan en el cuerpo de su pareja. No es para matarla, claro, sino para aumentar sus probabilidades de fecundación.
Este dardo está cubierto de una sustancia que altera el sistema reproductivo del otro caracol, favoreciendo la supervivencia de los espermatozoides. Es una especie de flecha química que cambia las reglas del juego. Un comportamiento que parece de ciencia ficción, pero que ocurre en muchos jardines sin que nadie lo sepa. Después del apareamiento, ambos pueden quedar embarazados. Porque, recuerda, los dos son hermafroditas. Cada uno pone huevos, muchas veces en pequeños nidos subterráneos que cavan con la cabeza. Sí, con la cabeza. Allí depositan decenas de huevos diminutos, blancos y blandos como bolitas de gelatina. De esos huevos, nacen minúsculos caracolitos ya con concha. Y desde el primer día, empiezan a endurecerla comiendo calcio como locos. Nacen preparados, listos para arrastrarse por la vida. Ahora bien, si hablamos de longevidad, los caracoles tampoco se quedan atrás. Aunque muchos viven solo un par de años, hay especies que pueden superar fácilmente los 10. Y algunos caracoles gigantes africanos, que pueden alcanzar el tamaño de una mano humana, han llegado a vivir más de 15 años en cautividad. Para un animal tan pequeño y aparentemente frágil, eso es toda una eternidad. Y no es solo su duración lo que sorprende, sino su capacidad para regenerarse. Algunos caracoles pueden reconstruir partes de su cuerpo si sufren daños. Si pierden parte del pie, esa zona carnosa con la que se desplazan, pueden llegar a regenerarla con el tiempo. Pero lo más asombroso lo hacen algunos caracoles marinos. Si les cortas la cabeza, pueden regenerar un cuerpo entero. Y no es una leyenda, se ha documentado científicamente. Pierden todo el cuerpo, y en unas semanas, vuelve a crecer desde la cabeza como si nada. Como un truco de magia biológica que parece imposible. También existen especies tan especializadas que han evolucionado para vivir en lugares donde ningún otro animal podría. Hay caracoles que habitan dentro de cuevas sin luz, completamente ciegos. Otros viven en manantiales de agua caliente, rodeados de temperaturas que matarían a la mayoría de criaturas. Incluso se han encontrado caracoles en profundidades oceánicas donde la presión es aplastante y la oscuridad total. Su secreto está en la versatilidad. El cuerpo del caracol puede adaptarse a condiciones extremas sin necesidad de grandes transformaciones físicas. Solo cambiando el ritmo, el comportamiento y el tipo de concha. Y hablando de conchas, hay una obsesión humana por ellas que ha durado siglos. En muchas culturas antiguas, las conchas de caracol eran utilizadas como monedas, amuletos o instrumentos musicales. Algunas tribus las consideraban símbolo de vida eterna, por su forma espiral que parece no tener fin. De hecho, esa espiral perfecta no es casual. Responde a un patrón matemático conocido como espiral logarítmica, que también aparece en galaxias, huracanes y conchas marinas. El caracol, sin saberlo, lleva en la espalda un diseño que la naturaleza repite en los fenómenos más grandiosos del universo. Así que cuando alguien dice que un caracol es simple, lento o insignificante, lo dice porque no sabe lo que está viendo. Cada caracol es un pequeño milagro de adaptación, resistencia y elegancia natural. Un animal que, en silencio y sin llamar la atención, esconde secretos que aún hoy siguen desconcertando a los científicos. A estas alturas ya está claro que los caracoles no son simples bichos lentos con concha, pero lo que viene ahora supera cualquier expectativa. Porque no solo sorprenden por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. Por ejemplo, su forma de desplazarse, que ya vimos que es gracias a una baba especial, tiene una variante aún más extrema. Algunos caracoles marinos flotan. Literalmente. Inflan una burbuja bajo su concha y navegan por la superficie del agua como si fueran pequeñas balsas vivientes. Y no se trata de un paseo tranquilo. Hay especies que se dejan arrastrar por las corrientes oceánicas durante miles de kilómetros, viajando sin rumbo fijo pero sobreviviendo en mar abierto, algo que muy pocos invertebrados logran. Otros, en cambio, han evolucionado para esconderse tan bien que se vuelven prácticamente invisibles. Hay caracoles diminutos con conchas translúcidas que parecen de cristal. Viven entre hojas húmedas o bajo las piedras, y solo se distinguen si la luz les da justo en el ángulo adecuado. Esa transparencia no es solo estética, les permite camuflarse, absorber menos calor y pasar desapercibidos incluso para depredadores con una vista aguda. Es como si llevaran un traje de invisibilidad natural pegado a la espalda. Y hablando de defensas, hay caracoles que no se conforman con esconderse. Algunos han desarrollado sustancias tóxicas que segregan a través de la baba. No atacan con ellas, pero si un depredador intenta tragarlos, el sabor puede ser tan desagradable que no vuelve a intentarlo. Otros, más extremos, como los caracoles cono, poseen un veneno tan potente que puede paralizar a peces enteros en segundos.
Este veneno se inyecta mediante un arpón retráctil que lanzan con una rapidez milimétrica, algo que, dicho sea de paso, también ha captado la atención de los laboratorios por sus posibles usos medicinales. Pero quizás una de las habilidades más insólitas de los caracoles tiene que ver con la memoria. En un experimento muy curioso, algunos investigadores comprobaron que ciertos caracoles podían ser entrenados para responder a estímulos simples. Luz, vibraciones, contacto. Tras una repetición constante, eran capaces de modificar su comportamiento. Eso no significa que sean animales inteligentes en el sentido humano, pero sí que tienen una forma básica de aprendizaje. Lo cual es impresionante si pensamos que su sistema nervioso cabe en la punta de una cerilla. Además, algunos caracoles poseen estructuras sensoriales tan sensibles que pueden detectar cambios ínfimos en la humedad del aire, en la presión del ambiente o en la composición del suelo. Hay especies que no beben agua como tal, sino que la absorben directamente a través del cuerpo, o incluso de la baba si ésta entra en contacto con superficies húmedas. Y si el entorno se vuelve demasiado seco, se entierran y esperan. Literalmente se desactivan como si fueran un dispositivo en modo ahorro. La relación del ser humano con los caracoles también ha sido bastante peculiar. En la antigua Roma, se consideraban un manjar, y no cualquier manjar. Se criaban en criaderos especiales y se alimentaban con harina y vino para mejorar su sabor. En muchas culturas actuales se siguen consumiendo, pero no solo por su carne, sino también por su baba. Sí, esa baba que dejan al pasar se ha convertido en uno de los ingredientes más cotizados en la industria cosmética. Se le atribuyen propiedades regeneradoras para la piel, y hay granjas enteras dedicadas a recolectarla de forma controlada. Y por si todo esto no fuera suficiente, existen caracoles que han llegado al espacio. Literalmente. En varias misiones científicas, se han enviado caracoles al espacio para estudiar cómo afecta la gravedad cero a su equilibrio y orientación. ¿Y qué hicieron? Flotar con total normalidad, aferrarse a superficies como si nada y, en algunos casos, adaptarse mejor que otros animales más complejos. Como si su forma de vida, lenta y pegada al suelo, estuviera curiosamente preparada para moverse en condiciones extremas. Así que la próxima vez que veas un caracol arrastrándose por el borde de una maceta, no lo subestimes. Porque lo que parece una criatura simple, blanda y silenciosa es, en realidad, una colección viviente de rarezas biológicas, capacidades sorprendentes y estrategias que ni los animales más rápidos o agresivos pueden igualar. Los caracoles no corren, no saltan, no rugen. Pero en su silencio, dominan un arte mucho más sutil, el de sobrevivir, adaptarse y sorprender, sin que nadie se dé cuenta.